El arte moderno está fundado en la temporalidad misma. Es un arte que busca la muerte, no principios absolutos y universales como el clásico, sino su incesante mutación. Palabras del señor Octavio Paz. La historia del arte del siglo XX se explica como una continua sucesión de nuevos lenguajes, cada uno de ellos caracterizado por romper, ampliar o transformar al anterior. La aparición de la fotografía liberó a la pintura de su función de reproducir la realidad, y los artistas se pudieron lanzar a explorar la propia esencia del arte. Así, los primeros 10 años del siglo fueron testigos de la gestación de las primeras vanguardias, cuyo desarrollo se prolongó hasta el final del periodo de entreguerras. El fauvismo. En el Salón de Otoño de 1905, un grupo de jóvenes desconocidos presentó sus obras. A esta exposición acudió el famoso crítico de arte Louis Boxels, quien al ver el contraste entre la armonía de una bella escultura de Marquet y la agresividad de los cuadros que lo rodeaban, exclamó: «Donatello par miles foves». Donatello, la escultura, estaba entre las fieras que eran las pinturas, con lo cual bautizó a la primera vanguardia del siglo. Sus principios generales residen en el carácter plano de la superficie y la autonomía del color. Henri Matisse era la fiera del fauvismo serena y metódica, que convirtió la pintura en armonía y reposo. Él sentía fascinación por la ornamentación y la abigarrada yuxtaposición de elementos provenientes de la cultura asiática. Vemos esta influencia en sus pinturas sobre odaliscas. Surge un nuevo concepto de armonía entre el equilibrio de contrastes cromáticos y la exploración de los opuestos. Vlaminck fue otro autor importante. Sus paisajes son productos surgidos de la pasión. Su pintura es agresiva cromáticamente. El expresionismo. El interés por la función social del arte fue el rasgo fundamental que diferenció las creaciones expresionistas de las fauvistas. Aunque ambas tendencias surgieron casi simultáneamente a principios del siglo XX, tienen en común el uso del color contrastado y no naturalista, así como el gusto por la simplificación formal y el primitivismo. El expresionismo alemán es heredero de la tradición germánica iniciada en la época gótica. La xilografía consiste en el grabado sobre madera. Xilografía de Kirchner, El Cristo y la Adúltera, realizada en 1917. Kandinsky, en sus primeras obras, interpretó de una forma muy personal los estilos de la época, fundamentalmente el postimpresionismo y el fauvismo. Dadaísmo o antiarte. En 1916, la neutralidad de Suiza en la guerra reunió en Zúrich a un grupo de jóvenes artistas e intelectuales que compartían un espíritu de protesta. Entre ellos estaba Hugo Boll y Tristan Tzara. Entre ellos, eligieron llamarse Dada, que es una voz infantil sin significado, que reflejaba el ideal de justicia y libertad al que aspiraban. En esta corriente, Duchamp comenzó con los ready-mades, que son objetos de uso cotidiano elevados a obra de arte, en forma de denuncia del arte como mercancía. El cubismo. Cuando contemplamos las cosas, lo hacemos de forma fragmentaria, y es la mente la que reconstruye el objeto como unidad a partir de la suma de puntos de vista parciales. El cubismo intenta representar este proceso, reconstruyendo el espacio como una suma de momentos. Por eso, se dice que el cubismo representa la cuarta dimensión, el tiempo. En lugar de la tradicional separación de figura y fondo, se suman ambas imágenes en múltiples planos superpuestos. Esta corriente se puede dividir en cubismo cézanniano, analítico y sintético, y es fruto de la colaboración de Pablo Picasso y Georges Braque, influenciados por Cézanne. Una de las obras más importantes de Pablo Picasso fue la Guernica, que es una metáfora de la destrucción y drama de la guerra, y símbolo del dolor de los más débiles. También, el osario es una representación de los cadáveres encontrados en los campos de concentración nazis. Otros autores importantes del cubismo fueron Juan Gris, Robert Delacroix y Franz Leyer. El surrealismo. En palabras de Breton, el surrealismo es el automatismo psíquico puro por el cual podemos expresar el funcionamiento del pensamiento sin el control de la razón y sin preocupaciones estéticas y morales. Es una síntesis entre sueño y realidad,
una manifestación de la conciencia en sus estratos ocultos. El automatismo es el mecanismo con el que se accede a la surrealidad, que se fundamenta en la verdad científica del psicoanálisis freudiano. Esta corriente contribuyó a ensanchar el campo sobre el que se mueve el pensamiento humano. Tuvo importantes artistas. El primero, Giorgio Chirico, realizó importantes pinturas metafísicas, como Héctor y Andrómaca. Max Ernst desarrolló nuevas técnicas pictóricas, como la oscilación, la calcomanía, el footage y la duplicación simétrica. René Magritte fue contrario al automatismo. Sus pinturas se caracterizan por no ilustrar nada en concreto. Entre sus obras más destacadas encontramos El Imperio de la Luz, Esto no es una pipa y Los amantes. Juan Miró pintó innovadoras obras como Paisaje catalán, Constelaciones y el famoso Tocador de laúd. Por último, el más importante autor de esta corriente y probablemente uno de los mayores artistas del siglo fue Salvador Dalí. Él desarrolló técnicas de realismo ilusionista que provocaban asombro en el espectador. A través de sus obras, y siguiendo los dictados de teorías freudianas, sacó a la luz aspectos ocultos de la conciencia humana. Sus pinturas son fotografías de sueños. Sus obras más trascendentales fueron pintadas bajo el método paranoico crítico que él mismo desarrolló, como es el caso del Mercado de esclavos y El enigma sin fin, en las cuales el espectador puede jugar con las perspectivas.